mis estudiantes. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, inmigración española, africana y asiática. Es la clase número 8, que fue el 27 de octubre del 2020 que realizamos esta sesión, y los dejo con la clase. Un poco más de eso, pero la inmigración, en pocas palabras, es cuando una persona o un grupo de personas migran o se trasladan a otro país con propósito de vivir y desarrollarse ahí. Porque, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos, podremos ir de viaje, no sé, a Cuba o a Estados Unidos o a Puerto Rico o Argentina, no significa que estemos inmigrando, solo estamos viajando porque sabemos que en un determinado momento vamos a regresar a nuestro lugar de origen. Pero la inmigración va más allá. Se refiere cuando, les vuelvo a decir, cuando una persona o un grupo de personas viaja a un lugar determinado con el propósito de vivir, de desarrollarse, de crear lazos comunitarios, etc. Por ejemplo, el ejemplo de Eliezer está bien, porque dice cuando, por ejemplo, una persona se va a vivir a Estados Unidos, como muchos mexicanos, sí, muchos mexicanos que hasta los abuelos llegaron, tuvieron hijos, tienen nietos ahorita, y a eso se refiere la inmigración. En el caso en específico de la inmigración española, africana y asiática fue algo que sucedió en los inicios de la Nueva España. Gracias a esta inmigración que se dio por parte de españoles, africanos y asiáticos, se dio una multicultura. O sea, en México, por eso muchos de nosotros tenemos distintos tonos de piel, si se dan cuenta. Entonces, como les decía, esta inmigración española, africana y asiática provocó, en primer lugar, que hubiera un mestizaje en todos sentidos, es decir, una mezcla de varias culturas y varias razas que dio un nuevo lugar, ¿sale? Pero ahorita vamos a abordar un poquito más acerca de esto. Bueno, como ustedes mencionaban, la inmigración es el movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. No es un viaje cualquiera, no es un viaje que, me voy a quedar 3 meses acá en Nueva España y voy a regresar a España, no. Es con el propósito de establecerse, ¿sale? La inmigración en este caso se dio con la llegada de españoles, asiáticos y africanos a Nueva España, la cual vino a modificar completamente a la región que conocemos hoy como América. ¿Por qué? Porque acuérdense que aquí había una cultura, ¿no? De hecho, había varias culturas o pueblos prehispánicos que tenían una cosmovisión, una forma de comer, una forma de vestir, una forma de hablar, etc. Entonces, con la llegada de todos estos personajes españoles, asiáticos y africanos, pues se va a dar una mezcla bien importante, ¿no? ¿En qué sentido? Se va a dar no solo en raza, porque casi siempre cuando dicen las personas mezcla entre varias poblaciones o comunidades, decimos, se van a mezclar entre raza, ¿no? Pero van a mezclar la comida, van a hacer nuevos platillos, van a hacer nuevos tipos de músicas, de bailes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá en Chiapas, ¿alguien sabe algún instrumento musical o algo referente a la inmigración nosotros en la actualidad tenemos? Exactamente. Exactamente, la marimba tiene muchos de los orígenes de la marimba se ha detectado que se dio en África, porque si se dan cuenta, son maderas, pues que se están tocando, claro, tienen un mecanismo que lo hace que cada madera aporte un sonido diferente, ¿no? Acá les puse una imagen acerca de la migración que se dio en Asia, que se dio en Europa y que se dio en África. Tengo una pregunta. Para los que leyeron, espero que todos hayan leído, y si no lo han leído, es bien importante que lean las páginas que les dejé en la plataforma, porque eso también va a venir en el examen. ¿Podía migrar cualquier persona al Nuevo Mundo? Entonces, uno de los requisitos primordiales para ingresar al Nuevo Mundo, en este caso Nueva España, era ser católico, ¿sale? Ese era el requisito primordial, no necesariamente que tuvieran dinero. Ok, entonces, ¿alguien me podría decir o tendrá una idea de quiénes venían a Nueva España? Aquí se los puse yo más fácil. Primero, acuérdense, los frailes.
Acuérdense que hay dos tipos de conquista. La conquista militar, que fue organizada en un primer momento por Cortés, Pedro de Alvarado y todo su ejército, y la conquista espiritual, que fue encargada por parte de los frailes. Por eso, si ustedes se dan cuenta en esta imagen que yo les puse acá, hay un fraile, ¿no? Hay un fraile, porque fueron casi de la mano despuesito de Cortés, después de consumada la conquista de Tenochtitlan. Cortés empieza a pedir a frailes. Entonces los primeros que vinieron después de los conquistadores son los frailes. Después los encomenderos, ¿sale? Ya que estaba más o menos apaciguado este lugar, que después lo bautizarían como Nueva España, los encomenderos empezaron a venir. ¿Por qué? Porque necesitaban gente que trabajara en este lugar para sacar las riquezas y fueran mandadas a España, ¿sale? Otro, los comerciantes que mencionaba hace ratito su compañero. Eso. Entonces, ¿los comerciantes para qué? Bueno, en este momento, en las tareas que yo les dejé en la semana pasada, ustedes ya están viendo acerca de los comerciantes, cómo monopolizaban, cómo digamos que ellos establecían los precios como productos solo con el propósito de ellos venderlos nada más, ¿no? Imagínense que el agua ya está. Imagínense que el aire que respiramos, un grupo de comerciantes lo monopolizara, o sea, se acaparara de ese producto para venderlo. Lo mismo pasaba en Nueva España, ¿sale? Ahora, las familias de los funcionarios que mencionaba Iván, los funcionarios empezaron a venir con sus respectivas familias. Y también los artesanos empezaron a venir para pues empezar a crear las iglesias, los palacios, un poco hacer la decoración de todas esas edificaciones españolas. ¿Para qué? Para que se mirara el poderío español también en estas tierras. Y acá está la imagen, miren, aquí está el fraile. Aquí puede ser un encomendero. Acá es Hernán Cortés y su tropa. Aquí puede ser un encomendero. Este definitivamente es un comerciante. Chequen que hasta tiene oro en las manos. Mira. ¿No? Entonces, y aquí están todos los indígenas, ¿sí se dan cuenta? Cómo están sujetos, sumisos. Hay uno muerto aquí. Hay otro que se está agarrando del fraile. ¿Alguien se le viene a la mente quién podría ser este fraile? Acuérdense que Fray Bartolomé de las Casas es el que defendió a los indígenas de los abusos de los españoles. Por eso aquí la imagen, si se dan cuenta, los indígenas los están abrazando. Ay, perdón, no te escuché, hijo. Los abraza al fray, y el fray está con su cruz, así como que defendiéndolos del enemigo, ¿no? Como que si fueran demonios estos. Entonces, esta es la representación sí, podría ser Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, ahora, ya les había explicado un poco acerca del intercambio de alimentos entre América y Europa. De hecho, gracias a las migraciones, se empezaron a traer otro tipo de productos. Y nosotros también exportamos otro tipo de productos, ¿no? Aquí está la tablita que les dejé la semana pasada. Y ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, la caña de azúcar, que es tan importante, lo trajeron ellos. Las uvas que nosotros ahorita comemos en Navidad, o la mayoría de las familias comen Navidad, pues ahí están, ¿no? Están presentes. Las naranjas, o sea, hay muchísimas cosas que ellos nos trajeron, pero también nosotros le aportamos. Dime. Entonces, todos estos productos fue gracias a la migración, para que miren que no todo es malo. Muchas personas piensan que las inmigraciones, el que otras personas de distintas partes del mundo lleguen a un lugar, piensan que es algo malo, pero no, te trae un chorro de cultura, de comida, de música, de arte, o sea, te trae unas cosas increíbles, pues. No, por ejemplo, hace tal vez 80, 70 años, no había tantos restaurantes argentinos aquí en Chiapas, aquí en Tuxtla. Hay restaurantes italianos, argentinos, hondureños, y toda esa comida es riquísima. Y es gracias a las inmigraciones, que otras personas de diferentes latitudes del mundo vengan, se establezcan, den trabajo,
puedan trabajar ellos, den trabajo, den comida, aporten algo a la cultura, pues, ¿saben? Eso es bien importante que lo tengan en mente. Un poquito nada más de las epidemias. Las epidemias fueron el pan de cada día en la población indígena principalmente. Gracias a las inmigraciones empezaron a llegar a Nueva España y no hay problema para los españoles porque los españoles tenían los anticuerpos que soportaban. Ajá. Y también lo traían los negros de África traían varias infecciones, varios virus que provocaban. Exactamente, imagínense que esperemos que por obra de la vida o por una vacuna nosotros nos estén vacunando por la COVID o el SARS-CoV-2 y esa vacuna nos da anticuerpos suficientes para resistir este nuevo virus. En el caso de las pandemias de México, en el caso de las pandemias de Nueva España, estas epidemias, pues obviamente los indígenas no tenían, pero ni 0.5 de anticuerpos para resistir. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, es un códice español, no es un códice prehispánico, es un códice después de la llegada de los españoles, donde si se dan cuenta la piel de estos indígenas están todas como punteaditas, si se dan cuenta, ¿no? Todas punteaditas. ¿Por qué? Porque esta representación significa que les dio sarampión o varicela. Entonces, estas dos enfermedades provocan, ustedes, pues a alguno de ustedes ya les dio sarampión o varicela y ya saben cómo se hace como ronchitas, ¿no? Como bronchitas y te da una picazón horrible. Nada más que en este momento nosotros ya tenemos los anticuerpos suficientes. En este momento de Nueva España, con la llegada del intercambio cultural y la inmigración de españoles, chinos y africanos, pues los indígenas no tenían. Y aquí están algunas de las primeras epidemias que azotaron a Nueva España y que mataron pues a tantas personas, ¿no? Estas epidemias, si se dan cuenta, va una tras otra. 1531, 1538, 1545, 1550, van, pero así miren. La diferencia entre una y otra son 7 años. La diferencia entre la varicela y la peste son 7 años. Y la diferencia entre la peste y las paperas son 5 años. O sea, arrasó las epidemias con la población indígena. ¿Y cuánto? La mortalidad, esto lo tuvieron que haber visto en geografía en primer grado. La mortalidad significa la muerte, el índice de muerte de una población. La mortalidad, es decir, cuántas personas murieron, fue entre el 80 y el 95% de los indígenas americanos que murieron como resultado de estas epidemias, ¿sí? Y por ejemplo, como les mencionaba, te contagiabas una vez en el caso de estas epidemias de sarampión, varicela, pues y podías vivir después, eras propenso a que tu defensa, tu sistema inmunológico volviera a resistir en caso de otra infección, a diferencia de la peste. La peste te daba una vez, te daba 2 veces, te daba 3 veces, pero casi siempre si te salías de una, en la segunda te morías de ley. Es muy peligrosa esta enfermedad, la peste. Bueno, okay, lo que mencionaba su compañero hace rato, ¿quién era el que mencionaba esto de los esclavos? Emiliano. La llegada de los esclavos negros jóvenes es algo bien importante para toda América Latina, no solo para el caso de México o Nueva España. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en toda América Latina, es decir, desde México hasta la Argentina, todos los países que están desde México hasta la Argentina, somos latinoamericanos. Entonces, en Latinoamérica se empezaron a llegar esclavos negros con el propósito de trabajar al servicio de los españoles. Estas actividades que empezaron a realizar los esclavos negros eran realmente labores muy pesados. Entre estos, como les mencionaba, son la actividad minera. Acuérdense que la explotación minera se empezó a dar de manera más importante después de la llegada de los españoles. ¿Por qué? Porque los españoles lo que querían extraer eran los recursos minerales que
que se encontraban escondidos, digamos, de alguna manera dentro de las minas, como que recursos minerales, como metales preciosos como el oro y la plata. Entonces los negros africanos, los esclavos africanos, empezaron a trabajar dentro de estas minas. ¿Por qué? Porque los africanos conocían perfectamente el procedimiento de cómo extraer estos recursos, y además porque los españoles empezaron a dar cuenta que los indígenas no podían soportar las condiciones en las que se encontraban al momento de trabajar dentro de minas, a diferencia de que los negros, según la percepción de los españoles, trabajaban de mejor manera. Al igual, trabajaban en fábricas azucareras, ¿no? En estas industrias azucareras, por ejemplo, la imagen que yo les muestro ahí es un trapiche con 3 esclavos africanos que extraían de la caña el azúcar con el propósito de venderla, de distribuirla en toda Nueva España o fuera de ella. Entonces esto era una de las actividades primordiales, porque los trapiches se necesitaba muchísima fuerza para extraer pues el azúcar de estas cañas, extraer todas las propiedades de dicho cultivo. Otra de las cosas que nosotros podemos ver que realizaban los esclavos negros son las estancias de ganados. Las estancias de ganados lo hacían con el propósito de tener vacas, toros, becerros, ovejas u otros animales de pastoreo o animales que estuvieran en estancias, porque conocían perfectamente el funcionamiento de estas, conocían perfectamente el comportamiento del ganado, cómo darles de comer, cómo extraer la leche de las vacas, etc. A diferencia de los indígenas, que recuerdan que antes de la llegada de los españoles no existía en esta parte del mundo el ganado, no existía absolutamente nada de estos animales. Otra de las cosas que son más importantes es que servían como guardaespaldas. Los guardaespaldas, aparte de proteger y perseverar la seguridad de sus amos, en este caso los españoles, también era un sinónimo de estatus, y eran acompañantes de mujeres u hombres en diferentes actividades sociales, políticas, económicas que realizaran sus amos. Por eso tenían que guardarle las espaldas. Otro de los temas o otra de las actividades que realizaban los esclavos africanos eran ser pues realmente nodrizas o lacayas, que eran sirvientas que realizaban actividades domésticas dentro de la propiedad de sus amos. En el caso de las nodrizas, ahí estamos viendo una imagen en la parte inferior izquierda. Las nodrizas daban de alimentar a los hijos de sus amos, porque según el pensamiento de los europeos, consideraban que sus hijos tomaban leche materna de una persona africana negra, iban a adquirir mejores defensas, iban a ser más fuertes. Y otra de las últimas actividades eran los picapedreros. Los picapedreros eran, como su nombre lo indica, negros que picaban piedra para la construcción de iglesias, de fincas, de X construcción que era necesario para sus amos. Y también estaban los aguadores, que es la imagen inferior derecha, que utilizaban a los negros para mandarlos a traer agua a ríos, pozos, manantiales, etc., con el propósito de llevarlos a las propiedades de sus amos para su consumo. Entonces era algo que era súper común dentro del espacio de Nueva España. Como pudimos darnos cuenta, la inmigración trajo cosas positivas y negativas. Por ejemplo, la llegada de todas estas culturas como la europea,
la asiática y la africana, pues provocaron una cuestión que se llama el mestizaje, pero no mestizaje simplemente en raza, sino un mestizaje cultural que arrojó que México en la actualidad pues sea tan multidiverso, ¿no? Tengamos distintos tipos de color de piel, distintas expresiones culturales, distintas formas de hablar, los acentos, el tipo de cabello, etcétera. Además que trajo, gracias a la inmigración, muchísima comida, muchísimas formas de especies, productos vegetales. Entonces la inmigración no es un aspecto positivo o negativo, sino sencillamente la inmigración fue un hecho histórico que hasta hoy tiene repercusiones, ¿no? Hasta en la actualidad podemos ver todos estos aspectos que vimos en este video, que escuchamos en la sesión, los que estuvieron en vivo. Entonces, gracias a esta inmigración, pues tenemos un país tan megadiverso, como les mencionaba, tan culturalmente rico, porque gracias a la historia, gracias a estas inmigraciones de europeos, asiáticos y africanos, que en este momento que se llama el espacio geográfico e histórico Nueva España, pues muchos de ellos no vinieron de manera que fueran libres, como en el aspecto de los negros africanos, pero que bien en la actualidad tenemos el resultado de esta mezcla, de esta fusión de culturas, que es bien importante. Si ustedes quisieran comentar algo, dar su opinión, si tienen alguna duda con respecto a este video, no duden en comentarlo aquí abajo en la caja de comentarios, y nada más me ponen su nombre y me escriben su duda, su comentario, su participación, su opinión, etcétera, y cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto yo les voy a contestar. ¿Sale? Espero tengan un excelente día y nos vemos pronto.